Entonces, los otros tipos de esfuerzos que se generan son esfuerzos por flexión, bending, esfuerzos por flexión. Ya nosotros revisamos estos dos primeros normales, fuerza interna sobre área de la sección transversal, cortante, tau igual, gracias, gracias, tau igual fuerza de corte sobre área de corte. Y el que nos hace falta es el esfuerzo por flexión. Este esfuerzo por flexión es igual a M por C sobre I. Esos son los esfuerzos internos que se generan en las secciones transversales de los elementos. Y para esos esfuerzos internos nosotros tendremos que diseñar los elementos. Entonces solamente puede actuar de pronto un esfuerzo normal, como por ejemplo en los elementos de la cercha. Entonces para esa cercha nosotros podemos diseñar el área de la sección transversal cuando conocemos el esfuerzo normal o la resistencia que tiene el elemento a la tensión o a la compresión. El esfuerzo cortante, pues que lo utilizamos para diseñar pernos, puede ser el esfuerzo cortante. eh, y puede haber una combinación de esfuerzos normales, cortantes y esfuerzos por flexión, que son los que vamos a revisar hoy. Y los códigos de diseño nos indican a nosotros cuáles son las resistencias para los diferentes, eh, para calcular resistencias de esos esfuerzos. Entonces, hoy vamos a revisar los esfuerzos por flexión, que es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que nosotros determinemos el momento interno que se genera en la sección transversal de una viga y que determinemos el esfuerzo eh, por flexión que se genera en la sección transversal de una viga. Básicamente los objetivos del día de hoy. Entonces acá el esfuerzo por flexión va a estar dado por M por C sobre I, en donde M es el momento flector interno. Entonces revisamos el máximo valor de momento interno, y es la inercia de la sección transversal. C es la distancia del eje neutro al punto donde nosotros deseamos calcular el esfuerzo de flexión. Donde nosotros deseamos evaluar nuestro esfuerzo por flexión. M e I son valores constantes.
este M es el máximo valor de momento actuante, positivo o negativo, y I es una propiedad geométrica de la sección transversal. Y C es la variable a la cual yo voy a ir dándole valores. Eso quiere decir que los esfuerzos por flexión, a diferencia de los esfuerzos normales, tienen una distribución lineal. Es un esfuerzo normal, pero que tiene una distribución lineal. Y ya lo vamos a ver en la figura. Cuando nosotros tenemos momentos, esos momentos lo que hacen es que curvan o doblan o flexionan mi viga o mi elemento en el cual están actuando. Entonces ya nosotros habíamos explicado que eh, cuando en una viga actúan momentos positivos, un momento es positivo cuando en mi cara izquierda actúa en sentido horario y en mi cara derecha actúa en sentido antihorario. Entonces, esto es lo que hace mi momento. Curva o flexiona longitudinalmente el elemento. Entonces, un momento es un momento positivo cuando en la cara derecha actúa en sentido horario y un momento es positivo cuando en la cara derecha actúa en sentido antihorario. Repito, cuando en la cara izquierda actúa en sentido horario, el momento es positivo y cuando en la cara derecha actúa en sentido antihorario es un momento positivo. Entonces, estos son las convenciones para momentos positivos. Y cuando los momentos son negativos, entonces en las caras actúan en sentido contrario y la concavidad es hacia abajo. Entonces viene mi viga y se dobla cóncava hacia abajo. Y este es el efecto de los momentos negativos. Entonces, este es un momento negativo. Y es un momento negativo cuando en mi cara derecha el momento actúa en sentido horario y cuando en mi cara izquierda actúa en sentido antihorario. Entonces, cuando ustedes vean su curso de análisis estructural, en el curso de análisis estructural ustedes tendrán que determinar los diagramas de momento y los diagramas de cortante de una viga que está sometida a unas cargas para construir sus diagramas de cortante y momento en vigas estáticamente indeterminadas. Entonces, estas convenciones nos ayudan a nosotros a poder determinar esos diagramas de cortante cuando nosotros calculamos los momentos internos en las vigas estáticamente indeterminadas o en los pórticos estáticamente indeterminados, que son los que se analizan en análisis estructural. Entonces, ¿qué sucede con mi viga? Mi viga longitudinalmente tiene un eje, que lo voy a dibujar aquí en azul. Ese eje en azul se denomina el eje neutro. En la parte de abajo tiene algo que se llama fibra extrema inferior.
Y la distancia que hay del eje neutro a la fibra extrema inferior le vamos a dar un nombre que la vamos a llamar C2. Y la fibra de arriba se llama fibra extrema superior. Y la distancia que hay desde el eje neutro a la fibra extrema superior la vamos a llamar C1. Entonces, si nosotros deseáramos calcular los esfuerzos, vamos a tener dos tipos de esfuerzos. Vamos a decir que vamos a tener un esfuerzo por flexión. Ese esfuerzo por flexión, entonces se va a producir por el momento máximo actuante sobre I, que es una propiedad geométrica de la sección transversal, y esto lo voy a multiplicar por C1. Entonces eso significa que a la distancia C1 está mi máximo valor. Entonces yo puedo ir dándole valores eh, en toda esta altura, desde el eje neutro hasta la fibra extrema superior. Y lo que sucede ahí es que cuando tenemos momentos positivos, mis esfuerzos de flexión son a compresión en la fibra extrema superior. Y tiene una distribución lineal. Y en mi fibra extrema inferior, mis esfuerzos máximos son de tensión. Y por eso coloco la flechita saliendo. Entonces, estos son esfuerzos normales, pero acá voy a tener mi esfuerzo máximo de tensión en la fibra inferior, y este de acá va a ser mi esfuerzo máximo a compresión. Entonces, si yo desearía saber cuánto es, por ejemplo, este esfuerzo de compresión aquí, entonces simplemente multiplico mi M sobre I por esta distancia que hay de aquí hasta acá, y voy construyendo el valor de la distribución de los esfuerzos lineales de mis esfuerzos de flexión, de la parte superior y de la parte inferior. Los momentos negativos tienen el mismo efecto. El eje neutro sigue siendo o sigue estando ubicado en la misma línea. No cambia porque es una propiedad geométrica de la sección transversal. El M es el momento máximo negativo. El I será la inercia de la sección transversal. Y ahora lo que sucede es que los esfuerzos se cambian. Entonces ahora la fibra superior trabaja a tensión. Entonces aquí tendremos que, como es tensión, mis flechas van a salir con una distribución lineal. Entonces, para los momentos negativos, acá nosotros vamos a tener nuestro esfuerzo máximo de tensión. Y ahora para la fibra inferior, el esfuerzo máximo de compresión va a estar en mi parte inferior. Entonces acá estará nuestro esfuerzo máximo a compresión. En conclusión, los momentos negativos producen esfuerzos máximos de tensión en su fibra extrema superior, y producen esfuerzos máximos de compresión en su fibra extrema inferior. Y los esfuerzos de flexión por momento negativo producen el máximo esfuerzo de compresión en la fibra extrema superior y el máximo esfuerzo de tensión en la fibra extrema inferior. Esos momentos que nos están diciendo a nosotros, y ustedes lo van a revisar más adelante en su curso de concreto reforzado,
Nos están diciendo a nosotros lo siguiente, que si nosotros tuviésemos una viga de concreto reforzado, el concreto tiene una propiedad muy importante que se llama ¿cómo? La propiedad más importante del concreto. Resistencia a la compresión. Y el acero tiene una propiedad muy importante que es el esfuerzo de fluencia o la tensión. Entonces, lo que nos dice estos momentos positivos o negativos nos dicen es que en las fibras que están trabajando a tensión, para el caso de los momentos negativos que se presenta en la parte superior, se coloquen las barras de acero en elementos de concreto reforzado. Y los momentos positivos lo que nos están diciendo es que en la parte inferior que se está tensionando coloquemos las barras de acero. En sus cursos de concreto se explicarán más claro. La zona de la fibra que trabaja con presión no nos preocupamos tanto porque el concreto tiene una capacidad importante que es la resistencia a la compresión. Entonces, ¿cómo calculamos el eje neutro? El eje neutro se ubica en el centro de gravedad de la sección transversal. Ahí en el centro de gravedad de la sección transversal va a estar el eje neutro de mi sección. El momento, entonces, recordemos que los momentos los calculamos con el método de las áreas o los calculamos con el método de las secciones y las inercias las calculamos con algo que se denomina teorema de Stinger o teorema de los ejes paralelos si nosotros tenemos una sección compuesta o una sección armada. ¿Qué es una sección compuesta o una sección armada? Una sección que yo ensamblo con varias figuras conocidas, como por ejemplo que yo tenga eh, una sección transversal en forma de I. Entonces, una sección transversal en forma de I, yo la puedo ensamblar o la puedo obtener con dos elementos rectangulares, este que tengo acá en rojo y este que tengo acá en negro. Entonces, ahí tengo dos áreas, las cuales yo ensamblo. Acá tengo un área 1 y por acá tengo un área 2. Entonces, eso es una sección compuesta, una sección que yo estoy ensamblando con diferentes elementos, para este caso, elementos tipo rectangular. Entonces, ya acá puedo ensamblar otra, otro elemento o otra área, y esto será mi área 3. Y aquí lo que obtuvimos fue una sección transversal en forma de I. Entonces, no sé si ustedes han visto los perfiles estructurales en acero que tienen distintas formas. Tienen formas de ángulo, formas de I, formas de canal, perfiles tubulares huecos, etcétera. En algunas ocasiones, esas secciones transversales, sus propiedades geométricas no son adecuadas porque los perfiles que se comercializan no cumplen con lo que requiera el elemento en su sección transversal de acuerdo a las fuerzas internas. Entonces nosotros tenemos que ensamblar los perfiles y determinar las propiedades geométricas de esos perfiles. Entonces, esta es una sección armada y pues cuando tenemos una sección armada o compuesta, entonces tenemos que determinar las propiedades geométricas por medio del teorema de los ejes paralelos, que ya los vamos a explicar más adelante cómo lo hacemos. Ok, entonces recordemos cómo calculamos rápidamente, cómo calculamos M. Vamos a explicar luego cómo calculamos el centro de gravedad de la sección transversal. Y por último, vamos a explicar cómo calculamos el momento de inercia de una sección transversal compuesta, y cuando tengamos todos esos valores ya nosotros podemos determinar el esfuerzo por flexión que se presenta en una viga.
Entonces, esto pasa cuando se excede o cuando el esfuerzo por flexión actuante es mayor que el esfuerzo por flexión resistente que tenga el elemento. Entonces se le coloca un momento tan grande a este elemento de madera que al flexionarse se exceden los esfuerzos que resiste la madera, entonces la madera falla. Entonces algo como así, entonces, en el cual nosotros tenemos unos esfuerzos de tensión, flecha saliendo, que tienen una distribución lineal, y unos esfuerzos de compresión, si son los momentos positivos. Entonces, esos esfuerzos actuantes son mayores que el esfuerzo por flexión resistente que tiene este elemento tipo madera, entonces el elemento va a fallar. Entonces, siempre la condición debe ser que lo que resista sea menor o igual a lo que actúa. Si lo que actúa es mayor a lo que resiste, el elemento va a fallar. Ok. Entonces, nosotros recordemos que obtenemos los diagramas de cortante y los diagramas de momentos por medio del método de las secciones. Y el método de las secciones básicamente lo que busca es hacer unos cortes para determinar las fuerzas internas que se generan en el elemento. Entonces, cuando cortamos el elemento, entonces en la cara derecha se presenta o se coloca el momento interno hacia abajo, o si se va a tomar la cara derecha, se coloca la fuerza de corte hacia arriba. Para el momento flector en el corte de la cara derecha se coloca en sentido antihorario, o si se toma el corte hacia la derecha, el momento se toma en sentido horario, recordando la convención de que en los cortes, entonces con este corte hacia la izquierda, tengo un cortante hacia abajo y vale B, entonces si yo tomo el corte hacia la derecha, mi fuerza interna es el mismo B, pero va hacia arriba. Lo mismo para el momento, entonces para el momento, entonces si tomo mi corte hacia la izquierda, mi momento lo coloco en sentido antihorario, que es la convención de momento positivo, en la cara derecha. Recuerden que en la cara derecha mi momento va en sentido antihorario cuando es un momento positivo, o en la cara izquierda de sentido horario también es un momento positivo, y uno va en sentido antihorario y vale m en el corte hacia la izquierda, y el otro vale m en sentido horario y tiene un valor de m. Son iguales pero de sentidos contrarios. Los cortantes son iguales pero de direcciones contrarias. Entonces, esa es la convención que nosotros utilizamos para poder graficar nuestros diagramas de cortante y de momento. Entonces, hay dos métodos. Un método es el método de las secciones, el otro método, el otro es el método de las áreas. Entonces, para el método de las secciones, pues básicamente eh, nosotros tenemos que hacer varios pasos. El paso número uno es que nosotros calculemos las reacciones. Entonces, lo primero es el cálculo de las reacciones. Entonces, para el cálculo de las reacciones, si analizamos la viga anterior, la viga de este problema, entonces una viga con una intensidad de carga W, entonces paso 1, cálculo de reacciones. Entonces, para el cálculo de reacciones tenemos nuestro primer apoyo que genera la reacción vertical y la reacción horizontal.
el segundo apoyo que genera mi reacción vertical. Acá tenemos reacción vertical. Bauticemos este punto de acá como el punto A. El segundo apoyo, reacción vertical de B. Y este genera reacción horizontal de A. Y simplemente hacemos sumatoria de momentos en un punto donde eliminemos una de las incógnitas. Recordemos también que la fuerza resultante mi fuerza resultante es el área de la intensidad de carga y actúa en el centro de gravedad de la intensidad de carga. Entonces el área de nuestra intensidad de carga, tenemos un rectángulo que tiene una altura W y que tiene una base L. Entonces el área del rectángulo es W por L. Entonces cuando hallamos el área W por L estamos puntualizando la carga. Entonces la carga puntual va a ser la resultante de la intensidad de carga. Esa resultante de la intensidad de carga es el área. Y el área es W por L. ¿Y dónde actúa? En el centro de gravedad. El centro de gravedad de un rectángulo está a la mitad de su base, es decir, que ella actúa a L medios. Y nosotros solamente puntualizamos las cargas para poder determinar las reacciones. Pero realmente la carga que está actuando en la viga es una intensidad de carga uniforme W. Entonces ya luego que puntualizamos la carga y la ubicamos en su centro de gravedad, lo que viene es hacer sumatoria de momentos en uno de los puntos donde actúa una de las incógnitas. Entonces podemos hacer sumatoria de momentos en A para eliminar las incógnitas o sumatoria de momentos en B para eliminar la fuerza vertical de B y hallar la del otro apoyo. Ya es claro para todos que la reacción horizontal de A, esta es igual a cero. Y es igual a cero porque del equilibrio de fuerzas nosotros no tenemos fuerzas actuando en la dirección horizontal. Las fuerzas solamente están actuando en la dirección vertical. Entonces aplicamos nuestra segunda ecuación de equilibrio estático, hacemos sumatoria de momentos en uno de los puntos que tenga la incógnita. Para este caso vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A igual a cero. Y que si nos hace girar nuestro punto A en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces acá nos va a quedar que nos produce momento la reacción vertical de B, que tiene un brazo de L y que hace girar a mi punto A en sentido antihorario, entonces va a ser más. Aquí tenemos reacción vertical de B por el brazo que es L. Y la otra fuerza que produce momento con respecto a es la resultante de la intensidad de carga, que es el área de la intensidad de carga W por L, que tiene brazo L medios con respecto al punto A y que hace girar al punto A esta fuerza en sentido horario, entonces es negativo. Entonces será menos la carga puntual o resultante, que es W por L, y el brazo que tiene es L medios, y ya no tenemos más fuerzas que nos produzcan momentos alrededor del punto A. Entonces para que esto esté en equilibrio, la sumatoria de momentos con respecto al punto debe ser igual a cero. De ahí nos queda entonces
que esto que está restando, este W por L cuadrado sobre 2, que está restando, pasará de este lado a sumar y nos queda entonces que la reacción vertical de B multiplicado por L es igual a W por L cuadrados sobre 2. Simplemente simplifico las L's. Aquí tengo un L de este lado y de este lado tengo un L cuadrado. Entonces nos queda que la reacción vertical de B es igual a W por L sobre 2. Entonces reacción vertical de B es igual a W por L sobre 2. Nos da positivo, significa que la dirección que asumimos de la reacción vertical de B está ok. O sea que esta reacción va hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es que calculamos la otra incógnita, que es la reacción vertical de A con el equilibrio de fuerzas en Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero y que todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Por lo tanto, acá nos va a quedar que hacia arriba tenemos la reacción vertical de A, que es incógnita en principio. Hacia abajo tenemos la resultante de la intensidad de carga, W por L. Hacia abajo, como hacia abajo es menos, W por L. Y hacia arriba, ya lo habíamos calculado, la reacción vertical de B, que va hacia arriba, y es W por L sobre 2, como va hacia arriba. Entonces más W por L sobre 2. Y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos menos 2 más 1 sobre 2 menos W por L sobre 2. Y del despeje nos queda a nosotros entonces que nuestra reacción vertical de A también es igual a W por L sobre 2 y que su dirección va a ir hacia arriba. Ok, entonces paso número 1 para calcular los diagramas de cortante y momento de vigas por métodos de secciones. Paso número 2 es seccionar la viga. Entonces, paso número 2, entonces seccionar o cortar la viga. Para obtener las fuerzas internas en un punto en particular o tener la ecuación de cortante o la ecuación de momentos en un intervalo cualquiera. Pero, ¿cuántos intervalos tenemos que hacer? Entonces, los intervalos se hacen cuando se realizan eh, cuando existe una variación de la intensidad de carga. Por ejemplo, si nosotros tenemos
una viga que hasta la mitad de su luz, hasta L medios, tiene una intensidad de carga triangular, por ejemplo hasta L medios, tiene una intensidad de carga triangular y hasta L, desde L medios hasta L, mi viga que tenga una intensidad de carga uniforme. Aunque la altura de la intensidad de carga sea W, porque tenemos que una carga triangular que tiene altura W desde 0 hasta L medios y tenemos una intensidad de carga uniforme desde L medios hasta L. Entonces acá vamos a tener hasta L. Entonces cuando nosotros tenemos una variación de la intensidad de carga, tenemos que hacer cortes por la variación de la intensidad de carga. Entonces acá nosotros tendremos que hacer un corte 1 a una distancia X y nuestra viga nos quedará entonces en el intervalo desde 0 menor que igual a X menor que igual a L medios. Hasta L medios yo tengo una intensidad de carga triangular. Entonces en ese intervalo me va a quedar a mi distancia X donde corté mi elemento. Al principio donde corté mi elemento, entonces aquí va a tener mi reacción. Entonces esto será mi reacción vertical en este punto. En mi viga pues va a actuar mi intensidad de carga que va a tener una altura Y. Esta altura Y que va a estar en función de X, que varía en función de X, y en donde corté mi elemento se generan mis fuerzas internas, que son mi fuerza de corte, la convención que explicábamos, el cortante va hacia abajo, y mi momento flector que va en sentido antihorario. Entonces ya lo que debemos hacer es aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. Cuando aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos nuestra ecuación de cortante D en función de X y evaluamos los valores desde 0 hasta L medios. Y cuando hacemos sumatoria de momentos en el corte, obtenemos la ecuación de momento flector en función de X y vamos dándole valores desde 0 hasta L medios. Entonces, hay una variación de la intensidad de carga. Ahora, necesito hacer un corte en la intensidad de carga uniforme, entonces hago mi corte acá, pero ahora mi intervalo comienza, mi intensidad de carga comienza en L medios y termina en L, entonces ahí vamos a tener el intervalo eh, L medios L medios menor que igual X y menor que igual que L. Entonces, ¿qué me va a quedar en mi viga? En el corte que hago. En el corte que hago, entonces me quedará mi viga con su intensidad de carga triangular hasta L medios. O sea, aquí hasta L medios está la intensidad de carga y luego viene y continúa acá ya con la intensidad de carga uniforme que tiene altura W, pero va a estar mi corte hasta la distancia X. Al principio nosotros seguimos teniendo nuestra reacción vertical del apoyo
O sea, acá seguimos teniendo nuestra reacción vertical. Acá estará nuestra reacción vertical. Y donde cortamos la viga, entonces se generan ahora mis fuerzas internas. Entonces tendré mi fuerza interna de corte y mi momento interno de corte. Y aplico mis ecuaciones de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, para obtener mi ecuación de cortante, y sumatoria de momentos en el corte igual a cero para obtener mi ecuación de momento. Pero ahora los valores de X yo los voy a evaluar desde L medios hasta L. Desde mi L medios hasta L. Cuando se hacen cortes también, cuando la otra manera en la cual yo debo hacer diferentes cortes o secciones es cuando tengo una carga puntual que puede ser una fuerza o puede ser un momento. Y eso porque la fuerza o el momento, al ser una carga puntual, generan una discontinuidad en mi diagrama de cortante o en mi diagrama de momentos. Discontinuidad quiere decir un salto. Entonces puede venir mi diagrama de cortante, su ecuación es lineal, entonces él va así, pero llega a un punto donde hay una carga, entonces él baja el valor de la carga y vuelve y sigue creciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga puntual, se genera una discontinuidad, entonces tendremos que hacer un corte antes y después de la carga. Por ejemplo, que nosotros tengamos una viga, entonces si nosotros tenemos una viga que tiene una intensidad de carga uniforme, entonces coloquemos que esta viga tiene una intensidad de carga uniforme, W, y la base es L. Entonces lo primero que tendríamos que hacer, calcular sus reacciones. Ya sabemos que las reacciones son W por L sobre 2. Paso 1, reacción acá. Esta es W por L sobre 2. Y reacción acá, W por L sobre 2. Entonces ya sabemos que son mis reacciones W por L sobre 2. La reacción de este apoyo. Y la reacción de este apoyo W por L sobre 2. De acuerdo a lo explicado, ¿cuántos cortes tendré que hacer en esa viga? Sí, s- sí, comienza desde cero, pero se evalúa desde el intervalo, porque son fuerzas externas, no fuerzas internas, ¿sí? Entonces, cuando yo llego hasta acá, cuando yo obtengo mi, ecu- cuando yo obtengo mi ecuación de cortante y evalúo hasta L medios, tengo la fuerza interna en X igual a L medios de corte y tengo la fuerza interna de momentos en L medios interna. Y como ahora continúo, sí te escucho. Desde el inicio, pero el intervalo desde donde comienza la variación de la intensidad de carga. Entonces, acá decíamos, ahí nosotros tenemos
una intensidad de carga triangular hasta L medios, pero ahora la intensidad de carga se convierte en una intensidad de carga uniforme desde L medios hasta L. L donde termina la viga, ¿sí? Ahora, entonces lo decía, ¿cuántos cortes se hacen? Los intervalos se realizan cuando existe una variación de la intensidad de carga. Entonces, por eso, acá tenemos una intensidad de carga triangular y acá tenemos una intensidad de carga uniforme. Hay una variación que cambió de triangular a uniforme. En este caso, esta viga, ¿hay variación de intensidad de carga? No hay variación de intensidad de carga, es constante en toda la longitud del elemento. En cualquier punto, la altura va a ser W, entonces ahí solamente tendremos que hacer un intervalo, ¿sí? Entonces ahí solamente tendremos que hacer un intervalo porque no hay variación de la intensidad de carga. Pero sí, eh, pero si nosotros le colocamos una carga puntual, entonces tendremos que hacer un corte hasta donde está la carga puntual y luego un corte posterior a la carga puntual, ¿sí? Entonces, si esto tuviera una carga puntual acá en el centro, pues las reacciones van a cambiar, ya no van a ser W por L sobre 2, sino W por L sobre 2 más P medios. Por ejemplo, si acá como está esta viga, nosotros solamente tendremos que hacer un corte. Como tenemos esta viga acá, solamente tendremos que hacer un corte. O sea, acá para esta viga, nosotros tendremos que hacer un corte a una distancia X y el intervalo que vamos a evaluar es 0 menor que igual a X menor que igual a L. Un solo intervalo. Desde 0, mi viga comienza en 0, hasta L, mi viga termina en L. ¿Por qué uno solo? Porque la intensidad de carga es constante en todo el intervalo de la viga. Entonces cortamos nuestra viga a una distancia X. Al cortar nuestra viga a una distancia X, entonces acá nosotros vamos a tener a la distancia X que cortamos la viga, al inicio vamos a tener la reacción de la viga que nos dio W por L sobre 2 a la distancia X donde cortamos la viga. Entonces las fuerzas internas que se generan en vigas, entonces ya sabemos que es el cortante cuya convención la colocamos hacia abajo y el momento en sentido antihorario. Y en esa viga actúa una intensidad de carga W. Entonces acá tenemos intensidad de carga W. Y ya nosotros podemos hacer las ecuaciones de equilibrio estático para ese corte. Entonces, ¿en qué corte estamos? Ya lo había dicho, en el intervalo 0 menor que igual que X menor que igual a L. Entonces aplicamos equilibrio de fuerzas, tendremos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y si va hacia arriba va a ser positivo. Entonces acá tenemos hacia arriba la reacción W por L sobre 2, W por L sobre 2. Hacia abajo tenemos la resultante de la intensidad de carga. Entonces mi resultante es un rectángulo que tiene una base X y que tiene una altura W. El área de la intensidad de carga es la puntual. Entonces ahí nosotros tendremos la puntual, su área es W multiplicado por X y la otra fuerza que tenemos es la fuerza de corte que va hacia abajo menos B
igual a 0. Entonces lo que hacemos es despejar nuestra ecuación de cortante. Este menos b que está restando acá va a pasar de este lado a sumar. Entonces nos queda que la ecuación de cortante b es igual a w por L sobre 2 menos W por X. Y a este X es el que yo comienzo a darle valores, todos los valores del intervalo, desde 0 hasta L, y construyo mi diagrama de cortante. Entonces, acá tendremos nuestro X en función de L, y vamos a tener nuestro cortante en función de W por L. Entonces, cuando mi X vale 0, ¿cuánto vale mi cortante? Entonces, cuando mi X vale 0, voy a tener que esto es igual a W por L sobre 2 menos W por el X que lo estoy hablando en 0. Entonces ahí me queda W por L sobre 2. Cuando X vale un cuarto de L, entonces cuando X vale un cuarto de L, tenemos que cuando X es L cuartos, mi ecuación va a ser igual a W por L sobre 2 menos W multiplicado por X. ¿En donde estoy evaluando el X? Lo estoy evaluando en L cuartos. Entonces aquí reemplazo L cuartos. Y de ahí me queda entonces que el valor del cortante va a ser igual 2 menos 1 W por L sobre 4. Y de esa forma sigo evaluando. L medios, 3 cuartos de L. L medios. Tres cuartos de L. Hasta que lleguemos a L. Entonces, por ejemplo, cuando vale L, entonces el valor de mi cortante, cuando mi X es L, es igual a W por L sobre 2 menos W por X, pero X es L. Entonces simplemente amplificamos por 2, entonces nos va a quedar 1 menos 2 menos 1 sobre 2, entonces aquí va a quedar menos W por L, W por L sobre 2. Observemos lo siguiente. ¿Qué pasó en nuestro intervalo desde 0 hasta L? En nuestro intervalo desde 0 hasta L, nuestro diagrama de cortante pasó de un valor positivo, WL sobre 2, a un valor negativo de menos WL sobre 2. Es decir, que mi diagrama de cortante tuvo que haber tocado la línea 0 para poder pasar a menos. Y cuando eso sucede, entonces en el punto donde el cortante es igual a 0, ahí se va a encontrar nuestro momento máximo positivo de la luz. ¿Y cómo hallamos ese X? Entonces simplemente igualamos la ecuación de cortante a 0. Entonces en el intervalo desde 0 hasta L, entonces desde 0 paso de un valor positivo W por L sobre 2
en L a un valor negativo menos W por L sobre 2 significa que tuvo que haber tocado el cortante en un punto cero. Porque recordemos que para graficar el diagrama de cortante, nosotros en las ordenadas colocamos cortantes y en las abscisas colocamos el X. Entonces, si quiero saber, como pasó de más a menos, quiero saber cuál es la distancia X en la cual mi cortante va a ser igual a cero. Entonces, simplemente tomo esta ecuación de cortante y la igualo a cero. Entonces, ahí tendremos que mi ecuación de cortante B igual a W por L sobre 2, W por L sobre 2, menos W por X. Entonces simplemente para saber dónde el cortante es igual a cero, entonces simplemente igualamos la ecuación de cortante a cero. Entonces acá colocamos cero, entonces 0 va a ser igual a W por L sobre 2 menos W por X. Este W por X negativo que está restando pasará a este lado a sumar. Entonces me va a quedar que W por X es igual a W por L sobre 2. Simplificamos lo que es igual, que son los W, de este lado W y de este lado W. Entonces aquí nos va a quedar que nuestro X va a ser igual a L medios. Entonces en L medios el cortante es igual a cero, y donde el cortante es igual a cero se presenta el momento máximo positivo. Entonces, donde el cortante es igual a cero se presenta el momento máximo positivo de la luz. Entonces, si nosotros deseamos saber cuánto es ese momento máximo, tendremos que hacer equilibrio de momentos en el corte. Continuando con esa misma viga, vamos a hacer sumatoria de momentos acá en el corte. Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos acá en el corte, tenemos el momento interno M. Entonces, para hacer sumatoria de momentos en el corte, simplemente decimos sumatoria de momentos en el corte igual a 0, y si hace girar al punto en sentido antihorario, el momento va a ser positivo. De acuerdo a eso, en el corte nosotros tenemos un momento antihorario. Como es antihorario, es más. Entonces allí tendremos M, que es el momento interno. Otra fuerza que nos produce momento es la reacción W por L sobre 2, que tiene brazo X, y que donde estoy haciendo momentos lo hace girar en sentido horario, por ende es negativo. Entonces ahí tendremos menos la reacción, que es W por L sobre 2, que tiene brazo de X. Y ahora el momento que nos produce la resultante de la intensidad de carga. La resultante de la intensidad de carga es W por X. Con eso puntualicé mi carga. Y donde actúa en la mitad de la base, entonces la mitad de la base es X medios, y esa carga puntual hace girar a este punto en sentido antihorario y va a ser más. Entonces ahí tendremos más mi carga puntual, W por X,
donde actúa en el centro de gravedad, que es x medios, y no tenemos más fuerzas que nos produzcan momentos, entonces esto va a ser igual a cero. Entonces, despejamos momento, este lo dejamos de este lado, el resto lo pasamos de este lado. Nos queda entonces que m es igual menos w por l por x, que está restando, pasa a sumar. Entonces acá tendremos w por l por x sobre 2, y el w por x cuadrado sobre 2 que está sumando pasará a restar. Entonces aquí tendremos menos w por x cuadrados sobre 2. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de momento flector en el intervalo desde 0 hasta L medios, y volvemos a evaluar nuevamente. Entonces vamos a evaluar nuestro x en función de L, y vamos a tener nuestro momento en función de w por L cuadrado. Entonces, cuando vale 0, entonces acá en x reemplazamos 0 y acá en x reemplazamos 0. Entonces el momento es igual a 0. Y lo corroboramos, tenemos un apoyo de primero o segundo género que no genera momento en el apoyo. Entonces acá tenemos este apoyo de primero o segundo género que no genera momentos. Entonces como no genera momentos, ahí el momento es 0. Entonces acá lo corroboramos cuando reemplazamos en la ecuación para x0. Evaluemos cuánto es el momento máximo positivo. El momento máximo positivo, ¿dónde se presenta? Se presenta en L medios, ¿sí? Entonces evaluémoslo en L cuartos. ¿Cuánto nos da el momento en L cuartos? Entonces mi momento en L cuartos, entonces simplemente mi momento en función de x en L cuartos, esto va a ser igual a w por L sobre 2, en donde estamos evaluando x. Nuestro x lo estamos evaluando en L cuartos, menos w sobre 2 multiplicado por mi x elevado al cuadrado, en donde estoy evaluando x lo estoy evaluando en L cuartos, elevado al cuadrado. Entonces de ahí nos va a quedar que el momento va a ser igual, de aquí nos queda w por L cuadrado sobre 8, y de aquí nos queda menos w por L cuadrado sobre 32. Entonces acá nos va a quedar 4 menos 1, o sea, este va a ser 3 w por L cuadrado sobre 32. De acá nos queda que m en xl cuartos, de la primera parte nos queda w por L cuadrados sobre 8, y en la segunda parte nos queda w por L cuadrados, 4 por 4, 16, por 2, 32. Entonces esto es 4 menos 1, 3, w L cuadrados sobre 32. Evaluamos nuestro valor de momento máximo positivo, que está en L medios. Entonces, en XL medios, ¿cuánto vale mi momento? Acá va a estar mi momento máximo positivo. Momento máximo positivo de la luz. Entonces, el mismo ejercicio, el valor del momento
en L medios va a ser igual, mi ecuación de momentos, en el intervalo que es W por W por L sobre 2 por X. Tenemos W por L sobre 2 por X. El X lo estamos evaluando en L medios. Menos, entonces, menos W sobre 2 por X al cuadrado. W sobre 2 por X al cuadrado. El X lo estamos evaluando en L medios. Entonces de acá nos va a quedar a nosotros que esto va a ser igual mi momento en L medios igual a W por L cuadrados sobre 4 menos W por L cuadrados. 2 a la 2 es 4 por 2, 8. Y si amplificamos acá por 2, entonces tenemos 2 menos 1, W por L cuadrado sobre 8. Entonces ahí tendremos que el momento máximo positivo de esa viga es W por L cuadrados sobre 8. Y continuemos evaluando en 3 cuartos de L, por ejemplo. Entonces nuestra ecuación de momentos en 3 cuartos de L. Entonces esto va a ser W por L sobre 2 multiplicado por X. Nuestro X lo estamos evaluando en 3 cuartos de L. Menos W sobre 2 multiplicado por mi X elevado al cuadrado, que es 3 cuartos de L elevado al cuadrado. Entonces ahí nos va a quedar que el momento en X 3 cuartos de L va a ser igual, de aquí nos va a quedar 3WL cuadrado sobre 8, 3W por L cuadrado sobre 8, y arriba nos va a quedar menos 9 W por L cuadrado sobre 32. Amplificamos por 4, 4 por 3, 12, menos 9, 3. Entonces esto va a ser igual 3 W L cuadrados sobre 32. Y volvemos a evaluar nuestro momento en L. Entonces aquí tendremos W por L sobre 2. El X lo estamos evaluando en L. Menos W sobre 2. El X lo estamos evaluando en L elevado al cuadrado. Entonces acá nos queda W por L cuadrado sobre 2 menos W por L cuadrado sobre 2. Esto es igual a 0. Entonces lo que viene ahora es graficar nuestro diagrama de cortante y nuestro diagrama de momento para esa viga, y colocamos los valores que nos dio en cada uno de los puntos. En este caso, pues en 0, L cuartos, L medios, 3 cuartos de L y en L. Cogemos nuestra viga y graficamos. Entonces tomamos nuestra viga
y simplemente colocamos las cargas de la viga. Debajo colocamos cortante. Debajo colocamos momentos. Entonces acá estará nuestro X en función de L, nuestro X en función de L, y por acá estará nuestro cortante en función de W por L, y por acá va a estar nuestro momento en función de W por L cuadrados. Entonces en las abscisas la longitud, en las ordenadas el cortante. Lo mismo para momentos, en las abscisas la longitud, en las ordenadas el momento, y simplemente pues graficamos. Entonces por acá estaremos como en L medios. Por acá estaremos como en L cuartos. Por acá estaremos como en 3/4 de L. Y ya que al final pues lógicamente vamos a estar en L. Entonces, si nosotros revisamos nuestra ecuación de cortante, nos damos cuenta que es de grado 1. Acá está nuestra ecuación de cortante, es de grado 1 X, o sea que es una línea. Y nuestra ecuación de momentos es de grado 2, o sea que es una parábola. Entonces, como es una línea, nosotros vamos a tener que esto va a ser algo así. Viene aquí así. En L medios toca el 0. Llega al final hasta menos W por L sobre 2. Entonces acá ya habíamos calculado. Entonces en L cuartos, en 3/4 de L, no lo habíamos revisado creo. Y en L mi cortante es menos W por L sobre 2. Menos W por L sobre 2. Si nos devolvemos a revisar, entonces en la ecuación de cortante, cuando vale L, el valor del cortante es menos W por L sobre 2. Pero ¿con qué se encuentra en L? En L se encuentra con la reacción vertical de B, que vale W por L sobre 2. Entonces estoy en menos W por L sobre 2, y esto es una carga que genera una discontinuidad, o sea que sube. ¿Cuánto sube? Sube W por L sobre 2. Entonces, ¿cómo sube? Mi diagrama de cortante. ¿Cuánto sube? W por L sobre 2. Entonces aquí viene y cierra. Siempre debe cerrar mi diagrama de cortante y siempre debe cerrar mi diagrama de momentos. Ahora, mi diagrama de momentos es de grado 2. Es una parábola. Entonces acá nosotros vamos a tener acá el valor máximo, y esta parábola es algo así. Viene aquí así, viene, llega y baja acá hasta el 0. En este punto de L medios está nuestro momento máximo, W por L cuadrados sobre 8. En L cuartos, que es este punto de acá, el valor nos daba 3W L cuadrado sobre 32. 3W por L cuadrados sobre 32 en 3/4 de L, también es 3W por L cuadrados sobre 32, y en L el valor del momento es 0.
Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Siempre, siempre vamos a despejar B y M. Y ese B y ese M nos puede quedar en función de X. O sea, puede ser constante en función de grado X, la ecuación de cortante, o en función de grado X cuadrado. Entonces siempre me va a aumentar. Siempre me va a aumentar en función de X. Si tengo una intensidad de carga constante, mi diagrama de cortante es lineal y mi diagrama de momentos es de grado 2. Si tengo una intensidad de carga triangular, mi ecuación de carga es de grado X, mi ecuación de cortante es de grado X cuadrados y mi ecuación de momentos es de grado X a la 3. Entonces, sí, la gráfica va a depender del tipo de intensidad. Entonces, si nosotros tuviésemos como lo mencionaba, por ejemplo, si acá nosotros tuviéramos, además de la intensidad de carga uniforme, si nosotros tuviéramos una carga P que actúa en el centro de la luz de esa viga, es decir, a L medios. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra reacción? Entonces ya nos van a cambiar. Porque esta reacción va a ser igual a W por L sobre 2 más P medios. Y esta reacción de acá también será igual a W por L sobre 2 más P medios. Entonces, aquí qué va a pasar que, entonces, cuando hacemos cortes o el número de cortes depende de que se presente una variación de la intensidad de carga o que se presente una discontinuidad, y una discontinuidad es una carga puntual. Y esa discontinuidad, si es una fuerza, genera una discontinuidad en mi diagrama de cortante. Si es un momento, genera una discontinuidad en mi diagrama de momentos. Entonces yo voy a tener mi primer intervalo, que va a ser mi intervalo 0, menor que igual que X, menor que igual a L medios. Entonces yo tengo mi ecuación de cortante y evalúo desde 0 hasta L medios. Entonces cuando le doy valor a L medios, mi cortante tendrá un valor. Pero cuando llega a L medios se encuentra con una discontinuidad y debe bajar el valor de P. Y ya ahí continúo con el otro intervalo. Mi otro intervalo, que va a ser L medios menor que igual que X, menor que igual que L. Obtengo mi ecuación de cortante y mi ecuación de momentos de este segundo intervalo, y en ese segundo intervalo evalúo los valores, pero entre L medios y L. Entonces el número de intervalos de qué va a depender, de que tengamos una variación de la intensidad de carga. Uno. O lo otro es que tengamos una carga puntual dentro de la intensidad de carga. Entonces, hasta L medios, yo evalúo hasta L medios el valor de mi cortante y obtengo un valor. ¿Y qué sucede en L medios? Hay una carga P, entonces hasta ese valor de L medios en mi ecuación de cortante, mi carga debe bajar P. Solamente baja en el diagrama de cortante, porque en el diagrama de cortante es donde están las fuerzas. En mi diagrama de momentos no va a bajar. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene?
¿Cómo así que se divide dos veces? Sí, sí, donde esté. Si este P no está aquí en L medio, sino que está en L cuartos, entonces tendremos un intervalo desde cero hasta L cuartos y otro intervalo desde L cuartos hasta L. ¿Por qué? Porque está uniformemente, sí. O sea, acá lo que estamos haciendo es recordar cómo calcular los diagramas de cortante y los diagramas de momentos en vigas, que es un tema que se revisa en estática. Listo. Simplemente estamos recordando el concepto nuevamente de cómo calcular diagrama de cortante, diagrama de momentos y cómo determinar el momento máximo positivo. Ok, entonces, ¿para qué? Para decir que de la ecuación de flexión ya nosotros obtuvimos m. Ahora vamos a determinar c y vamos a determinar i. No vamos a hacer pausa pues para terminar el ejercicio completo, ¿listo? Entonces, o bueno, sí, hagamos una pausa de 10 minuticos. Entonces, continuamos a las 9:10, muchachos, ¿listo? Bueno, ya nos vemos.